Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé de dónde me estás viendo. Espero que estéis teniendo un buen día. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y gracias a los que ya estáis, gracias por vuestro apoyo al canal. Quería dar en especial las gracias a un seguidor que tengo nuevo, que me ha dejado un comentario muy bonito y os invito a que compartáis sin ningún miedo, ni vergüenza, ni timidez, ni nada, comentarios sobre qué temas os gustaría que hablase, temas nuevos que vosotros no sepáis y que queráis informaros o me queráis preguntar por si yo sé al respecto. Súper bienvenidas sean esos comentarios, estoy súper receptiva porque piensa que el canal es para vosotros y la información que yo brindo es para que os sea de utilidad a vosotros. O sea que esto es para hacerlo en conjunto. Yo aportaré la información que yo crea que vosotros necesitáis, ¿vale? Pero incluso vosotros podéis tener inquietudes o curiosidades que tal vez yo no esté cayendo en cuenta y que os puedan servir, así que escribid lo que os apetecería ver, por si no está dentro de los vídeos que ya tengo en el canal o los que seguiré creando, sin ninguna duda, sin ningún miedo, ninguna vergüenza, que el canal es para vosotros, ¿vale? La información es para vosotros. Y aquí es un compartir, ¿vale? Pues hoy se me ha ocurrido, en base a una conversación que tuve ayer, una bitácora sobre la importancia de, ¿cómo decir la palabra?, de elegir bien con qué personas compartimos nuestra energía, nuestro tiempo, ¿vale? Ayer en consulta, hablando de un tema en especial muy concreto, surgió esta cuestión, este tema. Y digo, bueno, mira, es una buena idea para el canal. Digo, creo que es importante, así también descansamos un poco de los temas anteriores para no serlos tan repetitivos, porque hay tantos temas de los que tratar que no quiero caer en repeticiones. Además quiero que sean temas que sean útiles para vosotros y que le veáis sentido y los podáis empezar a aplicar a vuestro ritmo en vuestras vidas. Pues, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que hace importante que tengamos mucho cuidado de elegir con qué personas pasamos tiempo? Pues simplemente, para empezar, porque todo es energía en este plano, ¿vale? Todo lo que compartimos es energía. Nosotros somos energía, los demás son energía. ¿Y qué significa eso? Como os expliqué en otra bitácora antes, es como si tuviéramos una antenita, ¿verdad? Nosotros encima de nuestras cabezas y los demás también. Entonces nosotros emitimos una señal de lo que nosotros necesitamos que el otro nos refleje, que esto es lo que explicamos en la percepción del otro como un espejo, que necesitamos que el otro nos refleje para nosotros poder sanar en nosotros. Sí, perfecto. Pero aparte hay otras cosas. Yo siempre digo que no todo es blanco o negro, ¿vale? Hay matices también. Y claro, nosotros con la premisa de que atraemos con ese sentido de aprender y que nos refleje lo que está pendiente de resolver, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no están en nuestro mismo nivel evolutivo o no están tan despiertos en conciencia o tienen simplemente otra manera de ser, otras actitudes, ¿vale? Otras creencias, que eso hace que a nosotros, que no coincidan mucho con nosotros, pero que están en nuestra vida o se cruzan en nuestro camino para hacernos ver algo, ¿vale? Por eso decimos que los vínculos no son todos iguales, porque algunos son más cortos, durarán días, horas, semanas y otros durarán más tiempo, ¿vale? De ahí es la cantidad de aprendizaje que podamos sacar de cada vínculo. Es importante el tener en cuenta bien con quién nos relacionamos por el simple hecho de que si nosotros, que tenemos un poquito más de conciencia o que estamos más interesados siempre voy a decir y aclaro, nunca podremos saberlo de todo, ¿vale? Algunos estaremos más metidos en unos temas, otros en otros, ¿vale? Eso no nos hará más o mejores o peores personas, ¿vale? Solo con diferentes tipos de conciencia, diferentes niveles de conciencia y diferentes curiosidades, ¿vale? Vamos cada uno a su ritmo, en su camino, ¿no? Y esto, con lo que quiero decir es que si nos topamos con una persona que aún sigue un poco dormida, está muy sumergida en la sociedad, en el materialismo y aún no despierta mucho, ¿vale?, sobre aspectos más profundos que capaz tú sí, pues ¿qué pasará? Que es como una versión más antigua de ti, es como cuando tenemos un ordenador y vamos, o el propio móvil o el celular, que vamos actualizando el sistema. Pues es como si te toparas con una versión del sistema más antigua que la tuya
y esa persona no tenga la comprensión que tienes tú, por ejemplo, en algún aspecto o en general de la vida, ¿y qué hará? Es como volver a relacionarte con lo que tú eras anteriormente, y puede ser que esa persona te pueda robar energía. Es decir, tú ahora puede ser que estés en un momento de tu vida en el cual estés más enfocado, más centrado en tus propósitos, y te topes con una persona que aún no tiene claro lo que quiere en la vida. Da igual, y aquí puntualizo que no lo había dicho antes, da igual de qué tipo de persona estemos hablando. Tanto da igual si es familia, si es pareja, si son amistades, compañeros de trabajo, lo que sea. Puede ser que te pase con varios vínculos en el trabajo, con amistades o incluso con la familia, que vamos por caminos diferentes las personas, y te estás relacionando con una persona que aún no tiene claro lo que quiere en su vida, tanto a nivel familiar, profesional, de amistades, con sus propios objetivos, y tú sí. Y cuando tú te vinculas con alguien así, que aún no tiene claro nada en su vida o casi nada, pues el tener que vincularte tú con esa persona, o el querer tú vincularte, porque siempre es una decisión, hará que tú pierdas energía y tiempo. ¿Por qué? Porque tú ya estás más enfocado en lo que tú sí quieres hacer o por donde tú quieres ir, y esa persona no. Entonces es como que ambas personas están remando en direcciones opuestas. Y eso aparte también puede desenfocarnos de nuestro propósito de vida. Es decir, yo por ejemplo, no quiere decir que todos actuemos igual, pero vamos a poner ejemplo. Te has trazado un planning de lo que quieres tú crear, tu próximo objetivo, tu próxima meta laboral o profesional, y de repente te topas con una persona que, al conocerla, obviamente ese vínculo requiere que tú inviertas tiempo y energía en ese vínculo, en conocer a esa persona, en vincularte con esa persona, que te resta del proyecto que tú tenías en marcha, ¿vale? Por eso decimos que hay que tener mucho cuidado, porque si es una persona que no está enfocada por donde nosotros estamos, o no estamos alineados, yo qué sé, en ese proyecto o en esa meta que tú tienes, están ellos en otro ámbito, pues nos va a robar tiempo, nos va a hacer que nos desenfoquemos, ¿vale? Incluso nos puede retrasar en nuestra propia meta, porque como estamos enfocando la energía o más energía de la que teníamos en ese proyecto, la quitamos un poquito del proyecto para dedicársela a esa persona que estamos conociendo, eso hará que nos reste energía y tiempo de esa meta y nos retrase en esa meta. Eso como primer punto. También incluso si nos desviamos mucho y dedicamos mucho a ese vínculo, puede ser que hasta esa persona nos vaya arrastrando, entre comillas, o ¿cómo decir la palabra? Ese vínculo nos esté llevando hacia su manera de percibir la vida, hacia su ¿cómo lo digo? Hacia sus perspectivas, sus acciones. Nosotros nos desviamos del camino porque no estamos muy estables, por ejemplo, nos desestabilizamos un poco, y puede desencadenar que nos desmotivemos hasta con nuestro propio propósito, que me trabo. Incluso nos podría condicionar a que tengamos pérdida de paz, es decir, que perdamos, por ejemplo, el vínculo se convierte un poco en... Hay discusiones, malentendidos, no estás a gusto con esa persona, y eso hace que te reste paz. Tú estabas en armonía, en tranquilidad, con tus objetivos, con tu vida, con tus cosas, conoces a esa persona, te empiezas a vincular con esa persona, empiezan a haber malos entendidos, discusiones, desavenencias, y hace que te reste paz a ti, ¿vale? Te genere inestabilidad emocional, incluso puede darse el caso de que, depende del vínculo que sea, también te genere inestabilidad financiera, porque has invertido dinero, por ejemplo, porque fue con un socio, un compañero de trabajo en el cual te has vinculado en un proyecto de negocio, por ejemplo, y te haya restado estabilidad financiera, o incluso puede hacer incluso que te desvincules de otras personas a las cuales estabas vinculada. Aunque siempre digo que nadie nos fuerza, son elecciones que nosotros tomamos. Por eso es esta bitácora, para que tú tengas más herramientas para poder decidir y comprender y entender también qué significa el compartir un vínculo con una persona, a qué estoy dispuesto o dispuesta yo a dar para ese vínculo, y al mismo tiempo tener claro que quiero recibir yo ese vínculo, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos topamos con una persona narcisista, egocéntrica, mentirosa, o que tiene segundas intenciones, o que son manipuladores? Incluso pueden ser personas que capaz no tengan malas intenciones, pero no tengan suficiente madurez emocional o responsabilidad
afectiva, depende del ámbito en el cual te vincules con esa persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces que la gran mayoría del tiempo, la gran mayoría, no quiere decir que en el 100% de los casos no se dan cuenta de que lo están haciendo, pero tú al cabo de un tiempo en ese vínculo empiezas a notar cosas que no son buenas para ti, que no te dan bienestar, que no te aportan paz, tranquilidad, que no te hacen que tu vínculo con él crezca, sino que desde que tú estás compartiendo un cierto tiempo con esa persona, tú te sientes más inestable y eso te afecta a tu energía. Siempre tenemos que rodearnos, o en la mayoría de los casos tenemos que rodearnos de personas que nos aporten, que nos sumen así como nosotros a ellos. Siempre esto tiene que tender al equilibrio, no nosotros solo exigir y pedir, sino que tiene que ser mutuo. Lo que tú das, que también te venga de vuelta. Y con eso también hago una aclaración. Cuando vayamos a dar, no lo hagamos pensando en lo que vamos a recibir, porque ahí estaría mal, ¿vale? Según las leyes universales, como no proviene del amor, de un buen, ¿cómo decirlo? Como no proviene de un buen sentimiento puro, ¿vale? Pues eso que nos vuelve a nosotros, porque todo sabemos que es ida y vuelta, es un espejo, todo lo que es energía, entonces todo lo que damos lo recibimos también. A veces no lo recibimos de la misma manera, ¿vale? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con eso, de no hacerlo para agradar al otro simplemente y olvidándonos de nosotros, o hacer algo para esperar una respuesta a cambio, porque ahí no sería una conexión genuina, ¿vale? Y entonces empezaríamos con dinámicas que no son buenas ni para nosotros ni para el otro. Entonces, cada vez que nos vinculemos o nos vayamos a vincular con alguien nuevo o antiguo, es decir, alguien que ya tenemos en nuestra vida, siempre revisad y tener bien en cuenta, analiza si esa persona también aporta al vínculo paz, estabilidad, da igual de qué tipo de estabilidad, emocional, afectiva, incluso económicas en algunos ámbitos también, ¿vale? Que se preocupen por tu bienestar como tú por el de ellos, y que sean conexiones honestas, que tú desde un principio, si algo no te cuadra, algo no te gusta o algo que estás viendo a la otra persona que a ti no te parece justo o no va con tu moral o con tus objetivos, dilo. No dejes que pase el tiempo y el vínculo ¿cómo decir la palabra? Se torne algo que no tenga retorno, ¿vale? De una manera que tú no quieres. Entonces, para mantener el vínculo sano, tú sé honesto o honesta, clara y claro desde el principio. Y así no habrá tantos inconvenientes en el futuro. Porque luego la gente se hace expectativas, pero no comunica. Entonces, al no comunicar, a no poner límites y a no ser honesto, pues esas expectativas fallan, no se cumplen y entonces el vínculo no es genuino, ¿vale? Recuerden siempre que no somos el basurero emocional de nadie, no somos el psicólogo de nadie. Está muy bien que todos pasamos por momentos agradables y desagradables y nos gusta poder sentirnos escuchados, apoyados, pero esas personas que solo vienen cuando lo están pasando mal, vienen, te tiran y te hablan y te dicen todo lo que se desahogan, dicen todo lo que querían decir, no te preguntan ni cómo estás, no se preocupan por ti ni por tu bienestar y se van. Y tú te quedas agotado, cansado o cansada, sin energía, y eso es una dinámica que es constante y se repite mucho en ese vínculo. Ojo, ahí estamos hablando de gente que nos absorbe nuestra energía y solo viene como para recargarse, ¿vale? ¿Y qué pasa con esto? Que solo te perjudican a ti. Esa persona absorbió de tu energía, se desahogó y se fue tan pancha, o sea, se fue tan tranquila a hacer su vida y luego vuelve cuando hay un problema. Esa clase de vínculos, no, por favor, porque esos vínculos nos afectan a nosotros. Esa otra persona solo absorbe tu energía cada vez que te necesita. Esos vínculos no. Hay que poner límites sanos, ser claros desde el principio, ¿vale? Y la última cosa, porque tampoco quiero hacer vídeo muy largo, la última cosa muy importante es que empieces a poco analizar tu cuerpo cuando estás con personas. ¿Cómo se siente el cuerpo cuando estás ante una persona en concreto? Vamos a poner que estás analizando cómo te comportas o cómo se comporta tu cuerpo cuando estás con una cierta amistad. Pues cada vez que la veas, vete analizando si estás en paz, si estás tranquilo o tranquila, si por el contrario te genera nervios, inestabilidad, te genera inquietud, te pasan, yo qué sé, pequeños accidentes,
estando con la persona, te resbalas, te caes, siempre que estás con esta persona pasa algo raro, no sé. Me ha pasado a mí a veces de estar con una persona y siempre salía algo mal. Y luego estoy con otras personas y no pasa lo mismo, pero cada vez que veo o veía a esa persona pasaba algo raro. En plan, nos multaban, por ejemplo, si dejábamos el coche aparcado y lo teníamos en buen sitio, pero luego pasaba alguien, siempre pasaba algo, no quiero enredarme mucho, pero siempre pasaba algo que no era normal, y era siempre. Ahí son cosas que son alertas pequeñas para nosotros, para que tengamos en cuenta que el cuerpo nos está diciendo, ojo con esta persona, o hay algo que no me huele bien con esta persona, hay algo que no anda bien con esta persona. Mirad siempre, porque el cuerpo nos habla, lo que nosotros callamos o lo que nosotros no nos atrevemos a decir, el cuerpo siempre lo va a manifestar en sí mismo. ¿Qué pasa? Que es como que la mente espera a que tú te des cuenta y tomes acción por tu cuenta. En el momento que tú pasas inadvertidas o no te das cuenta de las señales, ya luego el siguiente paso será manifestarse en el cuerpo. Y pasará, por ejemplo, yo qué sé, inventarme, saldrá un sarpullido en la piel o... no sé, podrían ser, por ejemplo, manchas en el rostro, o te haces un esguince, o te tuerces el tobillo, te caes, no sé, cualquier cosa se puede manifestar en el cuerpo cuando no hemos visto las señales previas. Por eso empezar a analizaros si podéis, porque esto tampoco es, ¿cómo decir la palabra? No somos una computadora, no somos un ordenador, ¿vale? Y es verdad que cuando estamos entretenidos con las personas hablando nos olvidamos de estas cosas, pero poco a poco verás cómo las vas a ir integrando y te van a ser muy útiles. Porque yo al principio, en mi caso personal, era súper ingenua. Ya con todo el mundo siempre era muy dadivosa y no me daba cuenta a veces de con qué intenciones venían esas personas. Y a raíz de eso tuve que empezar a ser más selectiva con qué personas me vinculaba o con qué personas no. Ya os conté en la bitácora anterior que me ha pasado o incluso en otras bitácoras, de haberme topado con personas que venían con segundas intenciones. Entonces, a veces capaz no nos vamos a dar cuenta ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera interacción con esa persona. Pero cuanto antes estemos más atentos, antes nos podemos ahorrar perder tiempo, energía con personas que no van alineadas con nosotros, ¿vale? Y no por eso son malas personas, ¿vale? Solo que vamos en caminos diferentes, ¿vale? Pues hasta aquí voy a dejar la bitácora. Espero que te haya sido útil, que te haya servido. Gracias a los nuevos suscriptores, gracias por vuestro apoyo. Para mí vale muchísimo porque me motiva. Sabéis que somos creadores y queremos compartir esa información para que llegue a todos vosotros, para que lo podáis empezar a aplicar en vuestra vida. Y poco a poco, siempre digo, hay que tenernos paciencia. Poco a poco se van implementando cambios y verás que tu vida en muchos aspectos va a ir cambiando, lo vas a notar. Para algunos podrás hacerlos tú mismo y para otros puede que necesites asesoramiento, pero al menos que tú vayas viendo y despertando más conciencia de que hay remedios que poner, hay soluciones para cosas que nos pasan diariamente, ¿vale? Pues os agradezco mucho por estar aquí, por haber visto el vídeo. Comparte este contenido a alguien que que creáis que pueda serle útil, que sea receptivo o esté receptivo a poder oírlo, lo pueda necesitar. Guárdalo por si tiene algo que puedas necesitar o volver a oír en el futuro. Y si me das un like me haría muy feliz y me dejaría muy contenta, porque eso me indica que este tipo de contenido te gusta y así también me impulsa a seguir creando contenido de este tipo en el futuro. Espero que tengas un muy bonito día y nos vemos en la próxima bitácora. Un beso.